un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Los seres humanos, desde que nacemos, no dejamos de hacernos preguntas. ¿Por qué? Experimentamos y buscamos el sentido. ¿Por qué? Pero, ¿por qué tenemos ese comportamiento? ¿Por qué? ¿Qué ventajas presenta el hacernos preguntas? ¿Por qué? ¿Y cómo influye nuestro lenguaje, desde que somos tan pequeños, hábitos como la lectura, en las preguntas que nos hacemos? ¿Qué? Te lo contamos junto a la doctora Valeria Abuzamra, investigadora y escritora. Soy Juan Carlos Beamín y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia. Los quiero mucho, adiós. La raíz de la ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? Los seres humanos tenemos una necesidad innata de explicar las cosas que nos rodean. Una de las razones que se creen de por qué los humanos nos preguntamos por qué es debido a que al entender nuestro entorno, esas mismas explicaciones nos ayudan o nos dan cierto control sobre nuestras vidas y acciones. Incluso es aún más interesante. En un estudio bibliográfico, la investigadora Tania Lombroso revela que preferimos las explicaciones que dan sentido o propósito en desmedro de aquellas meramente mecánicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? En algunas ocasiones, incluso vamos demasiado lejos en búsqueda de explicaciones que tengan algún sentido, cuando simplemente hay cosas que no lo tienen. Esto lo saben muy bien aquellos que generan teorías de conspiraciones, pues abusan de esta tendencia tan humana de buscar motivos, propósitos y explicaciones, y además explotan otra tendencia que es la de que preferimos explicaciones que apoyan nuestras creencias previas, lo que es conocido también como sesgo de confirmación. Pero podemos ir un poco más lejos. ¿Por qué un chimpancé puede realizar tareas, y podríamos decir que son seres bastante inteligentes, pero a diferencia de un niño de 3 a 5 años, no se pregunta por un motivo? ¿Qué nos hace tan diferentes? La curiosidad parece desencadenar el sentimiento de que nos hace falta algo. O sea, cuando nos encontramos con fenómenos que parecen ser incompatibles con nuestro conocimiento previo, nos vemos impulsados a buscar una respuesta y ampliar nuestros conocimientos para reducir la sensación desagradable de no saber. Por otra parte, hay un segundo sentimiento relacionado a la curiosidad y que impulsa las investigaciones científicas, creaciones artísticas y la exploración, y es que nos reporta placer, en especial al anticipar un premio al alcanzar el objetivo. Pero más allá de las motivaciones y sentimientos, nos queda por entender cómo el cerebro logra gatillar esto. Hasta hace unos años, realmente no sabíamos cómo es que las neuronas interactuaban cuando ocurre este proceso de intentar averiguar cosas o ante la sorpresa de algo que no podemos explicar. En un estudio liderado por Marieke Hempma, se le mostró a distintas personas una serie de imágenes borrosas, mientras se les realizaba una resonancia magnética funcional para averiguar qué sucede en nuestro cerebro durante la inducción y el posterior alivio de la curiosidad perceptual. Sus resultados principales fueron 3. El primero es que la inducción de la curiosidad perceptual, a través de la presentación de imágenes ambiguas, activa unas regiones del cerebro sensibles al conflicto y la excitación. En segundo lugar, que la reducción de la incertidumbre perceptiva activa las regiones involucradas en el procesamiento de recompensas. O sea que cuando tenemos mayor información o conocimiento, se activan las mismas zonas neuronales que cuando se nos premia o recompensa. Y en tercer lugar, que la reducción de la incertidumbre perceptual se asoció con una mayor activación del hipocampo y una memoria incidental mejorada. Es decir, reducir la incertidumbre o responder el por qué facilita la memoria y el aprendizaje.
Gracias a este y posteriores estudios se pudo conectar las teorías psicológicas clásicas sobre la curiosidad con la neurobiología. Ahora quizás puedas entender mejor la sensación que tuviste de curiosidad tras haber escuchado el título de este podcast, de ¿por qué nos preguntamos por qué? Y espero que ahora hayas encontrado el premio de saber tras escuchar este episodio. Como anécdota, esta es una de las explicaciones de por qué los titulares conocidos como clickbaits o sensacionalistas tienen tanto éxito, pues te presentan algo que no sabes. Y aunque quizás no te interese el tema a tratar, te genera esa pequeña ansiedad o excitación por saber y una necesidad biológica de conocer la respuesta, y con un solo clic obtienes tu premio de saciar a tu cerebro ávido de respuestas y encontrar el sentido. Preguntarnos por qué es extremadamente humano, y nunca deberíamos dejar de hacerlo. Como buen auditor de La Raíz de la Ciencia, quizás esto te plantee nuevas preguntas. ¿Por qué hay una edad específica donde los niños preguntan siempre ¿y por qué? ¿O es lo mismo tener una respuesta a través de una explicación de otro humano, al hacer un experimento o leer la explicación? ¿Qué rol juega nuestro lenguaje en las preguntas que nos hacemos? ¿Y cómo adquirimos ese lenguaje y comprendemos también lo que leemos? Conversaremos sobre algunas de estas preguntas junto a nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Valeria Abu-Samra. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad de Chubut, investigadora independiente de CONICET y autora de libros como Neurociencia y Educación, entre otros. Valeria, bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, buenas tardes y bueno, nada, un placer estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por la convocatoria y por el interés. Sí, recién nos estábamos preguntando por qué nos preguntamos cosas, pero sin duda una parte fundamental para el aprendizaje y el cuestionamiento es el desarrollo del lenguaje. Pero ¿cómo adquirimos o aprendemos un lenguaje cuando somos pequeños? Es muy interesante la pregunta. De hecho, para poder responder por qué nos preguntamos ciertas cosas, tenemos que también tener un lenguaje para poder preguntarnos sobre eso. En realidad, hablar del lenguaje implica hablar de un fenómeno que nos caracteriza como seres humanos, más allá de que, obviamente, que el lenguaje lo tienen otras especies animales, pero hay algo específico del lenguaje que nos caracteriza muy especialmente y que tiene que ver un poquitito con tu pregunta, que es esto de cómo surge el lenguaje o cómo se desarrolla. El lenguaje tiene como dos grandes bloques o dos grandes dimensiones. Una dimensión que, con todo lo que son los postulados de Noam Chomsky, hay algo en el lenguaje que es innato. Esto no quiere decir que traemos lenguaje los seres humanos y ya está, sino que en cuanto a cómo adquirimos el lenguaje, cómo evoluciona, cómo se desarrolla, es que hay algún tipo de predisposición que nos hace que cuando nos inserten en un medio social desarrollemos lenguaje. La realidad es que lo que él hablaba es de un conjunto de reglas, hablaba de una gramática universal, que es una gramática que se desarrolla sin necesidad de enseñanza explícita, sin esfuerzo aparente, y que desde muy chiquititos el ser humano va aplicando. Hace muy poco hubo un ejemplo que salió en las redes sociales en la que un nene le pedía a la mamá que prendiera tucroondas en lugar del microondas, ¿no? Sí. Justamente esos errores de regularización, esa idea de analizar el lenguaje que no lo escuchan de un adulto, es lo que hace que el lenguaje tenga algún aspecto innato, que traigamos esta gramática universal, esta predisposición, y que cuando nos insertan en un medio social empiece a desarrollarse. Y obviamente lo que se desarrolla son algunos aspectos que son más ligados a lo cultural, como por ejemplo el léxico. La capacidad de combinar las palabras la traemos, pero lo que no traemos es palabras. Tengo una consulta, pero tú mencionaste algo bien interesante, que era que todos venimos como preparados para aprender un lenguaje, pero no venimos con las palabras. Te pregunto porque es muy distinto el chino, el ruso, el español, el inglés. A nivel neuronal, ¿todos los idiomas se aprenden de la misma manera o hay diferencias importantes? Por un lado, lo que te podría decir es que esta predisposición y la reacción, cuando uno piensa en cómo venimos como formateados desde el punto de vista de las redes neuronales que estarían rigiendo el lenguaje, se sabe que hay ciertas áreas, que son las áreas
ligadas al hemisferio izquierdo y a lo que es el área de Broca, que es más anterior, y el área de Wernicke, más posterior, que son las que se ocupan de regir, digamos, la producción y la comprensión del lenguaje. Obviamente que ese lenguaje, esto que traemos, es solo, digamos, una predisposición general que se pone en evidencia o que se empieza a desarrollar en el momento en que vos insertás a un chico en el contexto del coreano, del chino, del español, que tiene cada uno sus propias características. Incluso, mira, se llega a decir, Juan Carlos, que los niños, los bebés, son algo así como fonetistas internacionales y que hasta los 8 meses son capaces de discriminar ciertas diferencias fonológicas que después dejamos de discriminar. Por ejemplo, en español, diferencias que son consistentes y que en otros sistemas o en otras lenguas no aparecen. Hasta los 8 meses todos podemos procesar todo. Increíble. Pero una vez que pasaron esos 8 meses, el estar inserto en un contexto de una lengua en particular hace que desarrollemos las características de esa lengua en particular. Lo universal es el lenguaje, lo particular es la lengua. Y hay algo que no me quiero olvidar de decirte que también es muy interesante, y que es que esa otra dimensión del lenguaje que yo no te mencioné, que es la dimensión cultural, y que esto remite a la lectura, a la escritura, a la comprensión de textos, a la producción de textos, al léxico, son habilidades con las cuales no nacemos, sino que nos las tienen que enseñar y las tenemos que ejercitar. Es muy interesante porque se verificó que, por ejemplo, la lectura es cultural. Es decir, nadie nace sabiendo leer. Mira, me estás leyendo un poco la mente, de hecho. Entonces vamos bien. Sí, porque te iba a preguntar justamente porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos, las aprendemos leyendo. O sea, hoy día aprendemos en YouTube y en otras cosas, pero muchos de nosotros aprendimos a punta de libro. Y es súper fascinante que podamos interpretar esos signos que son totalmente erráticos. O sea, me ponen frente a un cirílico ruso, otro, no sé nada, pero para un ruso tiene mucho sentido. ¿Cómo es que entendemos, interpretamos esto que leemos para poder aprender? Para poder aprender, bien, eso también es bastante complejo. A ver, una vez más, las lenguas en los sistemas que las rigen son diferentes. En todas las lenguas, cuando una persona lee, sea en chino, sea en hebreo, sea en español, que son sistemas, digamos, de lectura, mecanismos de lectura diferentes, se activan igual las mismas áreas, que es un área que se conoce como la caja de las letras. Y es verdad, aprendemos muchas cosas leyendo, pero en este camino del aprendizaje, digamos, del leer para aprender, hay otro mecanismo previo, otra situación previa, que es el de aprender a leer. Es decir, el primer paso importante es que yo tengo que poder decodificar esas palabras, transformar letras en sonidos de una manera eficaz, de una manera fluida. Es decir, la fluidez lectora se sabe que es uno de los pasos esenciales para pasar a la comprensión, a la posterior comprensión, que es tan compleja, que es la que después te permite comprender, asimilar cosas, guardar cosas en tu memoria, pero para eso vas a tener que pasar por ese paso intermedio, todos pasamos por ese paso intermedio, que es la automatización de una habilidad que también es cultural, como es la lectura, la decodificación, que recién cuando está automatizada deja recursos cognitivos disponibles para comprender un texto, que de alguna manera es construir significado activamente y que se lleva todo el esfuerzo cognitivo de la persona. Esa es un poco la condición sine qua non, que se decodifique de manera fluida para después poder poner en marcha los otros procesos. Uy, súper interesante, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta, porque en tu libro, Neurociencia y Educación, se menciona que el conocer cómo funciona el cerebro, lo que tú me estás contando en este momento, podría darle algunas pistas al proceso educativo. ¿Cómo sería eso posible? La realidad es esta. En general lo que está pasando, por lo menos en nuestro país, en nuestro contexto acá en Argentina, se estableció como un quiebre entre aquellos que piensan que las neurociencias son la salvación para el sistema educativo y aquellos que piensan que es un atentado contra el pensamiento crítico. Y la realidad es que la neurociencia no es ni una cosa ni la otra. La neurociencia es una disciplina más que depende de lo que entienda la persona que está leyendo neurociencia, pero sin lugar a dudas, los estudios neurocientíficos han venido aportando muchísimo para la educación. El tema es que no puede haber una bajada directa de la neurociencia a la educación. Tiene que haber
intermediarios, por ejemplo la psicología cognitiva, la psicolingüística, que medien entre lo que se hace con el estudio del cerebro en sí mismo y lo que pasa en el aula en realidad. El gran problema que tenemos es que hay algunos que definen de una manera muy, muy clara esta situación y que dice que todavía somos muy analfabetos desde los dos lugares, los que hacen neurociencia respecto de lo que pasa en el aula y los que están en el aula respecto de lo que aporta la neurociencia. Y que entonces, de alguna manera, la responsabilidad de los que estamos en el medio es empezar a achicar esta brecha, porque realmente conocer cómo funciona el cerebro no nos va a decir cuáles son los programas que tenemos que dictar en la escuela, qué cosas enseñar y qué cosas no, pero sí nos va a permitir entender muchas cosas que ocurren, como por ejemplo qué pasa cuando hay dificultades de lectura, cómo se da el aprendizaje, muchísimas cuestiones para las cuales la neurociencia aporta evidencia convergente muy clara para saber cómo son. Y entonces la educación podría beneficiarse muy claramente de esos aportes. No sería pagar un chip, pero sí en este caso dar unas buenas pistas. Qué fascinante todo este mundo de cuando se juntan estos mundos como la neurociencia y la educación. Doctora Valeria Abu-Samra, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy en La Raíz de la Ciencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ustedes y un gusto haber estado con todos. Gracias. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.